En este tutorial vamos a aprender a diseñar un banner desde cero en Adobe Illustrator. Esta va a ser la primera clase 100% práctica que vamos a tener. La idea es que probemos las herramientas que aprendimos en las clases pasadas haciendo una pieza real, ya usarlas para crear un trabajo real. Van a ver que con esas poquitas herramientas somos capaces ya de crear no solo este banner, sino que quedan a nuestro alcance un montón de piezas como póster, folletos, volantes, en fin, un montón de piezas que donde se trata de combinar texto con fotos. Todo eso ya van a ver cómo lo podemos hacer. Lo único que vamos a necesitar para este trabajo, además de tener instalado Adobe Illustrator, es unas fotos que me bajé de internet. Yo en la descripción le voy a dejar un montón de links a bancos de imágenes que son todos gratuitos, donde pueden encontrar fotos de mucha calidad para usar sin ningún problema de derechos de autor. ¿Ven? Las fotos que me bajé son estas que tengo acá, y les voy a mostrar también cómo quedaría el trabajo terminado. Se trata de diseñar una serie de banners como los que puede usar una agencia de viajes, por ejemplo, para promocionar sus ofertas en la vidriera. ¿Ven? Yo hoy solo voy a diseñar uno, lógicamente, pero estaría bueno que ustedes hicieran al menos 4. Ok, bueno, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es cargar Adobe Illustrator haciendo doble clic en el icono, y vamos a crear un archivo nuevo que, igual que en la mayoría de los programas, eso lo hago yendo a archivo y poniendo nuevo. Se abre esta ventanita donde tengo que definir cómo sería el documento nuevo. Acá lo que tengo que tener en cuenta sobre todo es si voy a hacer un trabajo que es para imprimir sobre papel, o si quiero trabajar en pantalla, ¿verdad? Que puede ser video, puede ser para la web. Entonces, cuando es para imprimir, como en este caso, ven que el modo de color es cian, magenta, amarillo y negro, y la unidad que se usa suelen ser milímetros o centímetros. En cambio, si fuera para pantalla, normalmente la unidad que usamos sería píxeles y el modo de color RGB. Bueno, pero como en este ejemplo que vamos a ver, hagan de cuenta que es para imprimir, así que seleccionamos este perfil. El área de recorte en este caso se refiere al formato de la hoja, que lo dejamos en A4 tal como está, le damos OK. Y ya ven acá la hoja A4 centrada en el área de trabajo de Illustrator. Para encajar la hoja en la pantalla, puedo hacer doble clic en el icono de la manito acá, y ven que aprovecho así al 100% el espacio que tengo disponible. Lo primero que voy a hacer entonces es traer la foto, que sería como el fondo. Recuerden que lo que vamos a hacer es algo así, ven, algo como esto que tenemos acá, donde sobre una foto estoy colocando texto, distintos textos, ¿verdad? Bueno, vamos entonces a traer la foto. Hay dos maneras de incorporar una foto a la hoja de Illustrator. La más simple es que simplemente, ven, yo tengo el archivo acá en el escritorio, arrastro y ahí me quedó la foto ya colocada, ¿ven? La otra manera sería yendo a archivo, y acá tengo la opción colocar, ¿ven? Y acá elijo, voy al escritorio y elijo el archivo que quiero incorporar. Ven que me quedó cargado en el puntero del ratón, veo dónde lo quiero soltar y hago clic, y ahí ya me la colocó. Los dos métodos son válidos. Lo más simple, si la máquina soporta esto, es simplemente arrastrarla y ya me quedó la imagen colocada.
Bueno, entonces vamos a agregar, lo primero, el primer texto que vamos a agregar sería el título. ¿Ven? Que en este caso es Austria. Es una palabra bien grande que vamos a poner arriba del lado derecho. Entonces para agregar texto usamos la herramienta de texto, que es esta que tengo en la paleta de herramientas, que tiene, ven que es como un iconito con una T. Esta es la herramienta que me permite incorporar texto en Illustrator. Hay dos modalidades de texto y para crear las dos se utiliza la misma herramienta, así que no se mareen. Cuando son textos cortos, como en este caso, una palabra o unas pocas palabras para un título, simplemente hago clic donde quiero que aparezca el texto y escribo, ¿ven? Y este texto se va a comportar igual que cualquier otra forma. Lo puedo redimensionar simplemente tirando de los bordes. ¿Ok? La otra modalidad de texto se utiliza para textos más largos. Por ejemplo, imagínense, no sé, la contratapa de un libro. ¿Vieron esa, cómo que se llama? Esa reseña. Por ejemplo, para un texto de esa extensión se utiliza la herramienta caja de texto o bloque de texto, que es con la misma herramienta de texto, pero en vez de hacer clic y escribir, hago clic, pero mantengo apretado el botón izquierdo del ratón y arrastro, ¿ven? Dibujo esta caja y dentro de esta caja me fluye el texto. Ven acá en el menú texto, tengo la opción de rellenar con texto falso para un boceto. ¿Ven? Esto sería una caja de texto. ¿Ven? Vamos a darle zoom. Bueno, pero para esta pieza que vamos a crear solo vamos a utilizar textos cortos, así que de momento vamos a dejar el tema cajas de texto y vamos a lo nuestro. Lo primero entonces que tenemos que hacer es agregar el título, la palabra Austria. Así que selecciono la herramienta de texto, me paro donde quiero que aparezca el texto, lo puedo hacer acá a un costado, no tiene por qué ser ya en el lugar definitivo, y hago clic con el botón izquierdo y escribo la palabra Austria. ¿Ven? Perdón, todo con minúscula. Austria. ¿Ven? Me quedó chiquito, entonces lo tengo que escalar, lo tengo que agrandar. Para eso es importante mantener apretado Shift y tirar del borde. ¿Ven? Si no mantengo apretado Shift, lo que pasa es que el texto se deforma. ¿Ven? Se me podría deformar. Pero cuando mantengo apretado Shift, lo que hago es mantengo las proporciones que tiene el objeto que yo quiero escalar. ¿Ven? Así se comporta la escalada con Shift apretado. Sin Shift apretado, en que se me deforma, es imposible mantener las proporciones. ¿Tá? Así que siempre que vayan a escalar un objeto, recuerden eso, que hay que apretar Shift si no quiero que se deforme. Ok, bueno, ahora tenemos que seleccionar la tipografía que yo quiero usar, ¿verdad? Porque esta que me puso Illustrator no es la que quiero usar. Ven que voy a utilizar una tipografía mucho más pesada. Para seleccionar una tipografía, bueno, hay distintas maneras, pero una que me da mucho control es abriendo siempre la manera de controlar algo que te da más control es si abrís la paleta específica que te permite controlar ese aspecto. Pero siempre tenés acá en la barra de preferencias las opciones abreviadas. ¿Ven? Si fuera solo cambiar la tipografía, puedo hacer clic acá en carácter y acá ya se me abre esta paletita. Pero si quiero todo el control,
voy a abrir la paleta específica para texto. Eso lo tengo acá en ventana. ¿Ven? Texto, carácter, o abreviando con el teclado, control T. Y acá se abre la triple paletita que me permite controlar todo lo que tiene que ver con el texto. Bueno, entonces para seleccionar otra tipografía, simplemente hago clic acá y elijo. Acá tengo una lista con todas las tipografías que están instaladas en mi computadora. Ya les haré otro tutorial para explicarles cómo instalar o desinstalar tipografías. La que voy a usar se llama Gill Sans, así que aprieto la letra G para que me lleve para la G y ven que acá tengo la tipografía que quiero usar. Es la Gill Sans Bold, MT Pro Bold. Perfecto. Y ahora la voy ya a colocar donde quiero que aparezca esa palabra. Ven que estoy escalando de nuevo. Siempre cuando lo escalo, además de tirar del borde, tengo que mantener apretada Shift para que no se deforme. Esto ahora lo tengo que cambiar el color. Quiero que sea blanco en lugar de negro. Así que con la palabra seleccionada, siempre hay que seleccionar el objeto donde yo quiero efectuar cualquier cambio, ¿verdad? Entonces primero lo selecciono haciéndole un clic encima y voy a la paleta de colores y la paleta de relleno, le doy doble clic y acá elijo el color blanco. Ven que el código hexadecimal del blanco serían 6 Fs. Ok. Y ya me quedó incorporado el título. Después ya le ajustaremos bien el tamaño, todas esas cuestiones. También recuerden que si quieren mover un objeto con precisión, pueden utilizar los cursores y así lo van moviendo sobre un eje sin que se me mueva en el otro eje. ¿Ven? Ahora estoy usando los cursores en vez del ratón para mover esta palabra. Bueno, entonces ahora lo que tenemos que hacer es agregar el rótulo donde iría el precio. ¿Ven? Acá del lado izquierdo. Para eso tenemos que crear una caja blanca y a esa caja blanca hacerle ese piquito que parezca como una didascalia de cómic. Ok, acá tengo la herramienta rectángulo, que es la que me va a servir para crear la caja o rectángulo. Me paro donde quiero dibujarla, aprieto el botón izquierdo del ratón y arrastro. Ven acá, dibujo esa caja donde voy a poner el precio. Suelto, ven que ya me quedó color blanco porque en la paleta de colores yo tenía ya seleccionado el blanco y no tiene borde porque la paleta que se aplica al borde está tachada, significa que está sin borde. ¿Ok? Bueno, acá hay una cuestión que todavía no aprendimos a hacer, que es cómo crear este piquito que tiene el rectángulo encima. ¿Ven? Acá lo ven. ¿Cómo quedaría? Hay distintas maneras de hacerlo, ¿verdad? Hay muchas maneras de hacerlo. Creo que la más simple sería crear un vértice acá y tirar de este vértice hasta arriba, ¿ok? De modo que partiendo de este rectángulo yo lo modifico y lo convierto en otra figura. Para eso vamos a usar dos herramientas que hasta ahora no vimos, ¿ok? Una sería la herramienta de selección directa, que es esta flecha blanca que tengo a la derecha de la herramienta de selección común. Esta herramienta me permite seleccionar, bueno, tiene muchos usos, ¿verdad? Pero lo que vamos a ver hoy, que es el uso
principal, igual de esta herramienta, es que me permite seleccionar los vértices. ¿Me explico? Con la herramienta de selección común puedo seleccionar, ¿ven? Selecciono toda una figura. ¿Ven? Acá estoy seleccionando, por ejemplo, el rectángulo. Acá estoy seleccionando la foto. Ven que ahora muevo la foto. Acá estoy seleccionando el texto. Pero con la herramienta de selección directa yo puedo seleccionar individualmente cada vértice para manipularlo. Por ejemplo, este rectángulo que tengo acá, ven que tiene 4 vértices. Si yo agarro la herramienta de selección directa, veo que tengo los 4 vértices en color, están como rellenos, ¿verdad? Con un color celeste. Significa que están los 4 seleccionados. Por lo tanto, si arrastro, ven que estoy moviendo toda la figura porque estoy moviendo los 4 vértices que tengo seleccionados a la vez. ¿Ok? Pero si quisiera mover un solo vértice para ya personalizar esta forma y que deje de ser un rectángulo y se convierta en un trapecio, bueno, en un polígono personalizado, digamos, le hago clic, ven, a un solo vértice. Ven que ahora tengo solo este vértice de la izquierda seleccionado porque está color azul y los otros están huecos, significa que no están seleccionados. Por lo tanto, si ahora arrastro, lo que estoy moviendo sería solo ese vértice. ¿Ven? Si por ejemplo quisiera seleccionar 2 vértices, selecciono primero uno, aprieto Shift y sumo el segundo a la selección. Y ahí estoy moviendo estos 2 vértices a la vez. ¿Ven? Quiero deseleccionar el segundo y dejar solo uno, le hago clic solo a ese. ¿Ven? Y ahora tengo seleccionado solo el vértice que está arriba a la derecha. Ven que cuando tiro, lo que muevo sería ese vértice. Ven, ahora voy a seleccionar este vértice de abajo. Creo que entendieron cómo funciona. Otra forma de seleccionar los vértices sería arrastrando, pero como tengo la foto abajo, estaría moviendo también la foto. Para evitar eso, podemos darle un color a la forma. Vamos a darle un color. La pongo acá al costado. ¿Ven? Y ahora agarro la herramienta de selección directa. ¿Ven? Y ahora seleccioné solo esos 2 vértices de este lado. ¿Ven? Ok, arrastrando y envolviendo. También pues, eso sería otra manera de seleccionar los vértices, además de la manera que ya vimos, que sería haciéndoles un clic encima. ¿Ok? Bueno, vamos entonces a volver al triángulo original, al rectángulo original, perdón. En que pongo Control Z, cada vez que aprieto Control Z estoy deshaciendo un paso. Vamos a ampliar esta zona donde estamos trabajando. Recuerden que el zoom lo tengo acá en la paleta de herramientas, pero si quiero acceder al zoom sin cambiar la herramienta con la que estoy trabajando. Vengo ahora, por ejemplo, estoy trabajando con la herramienta de selección directa. Aprieto primero la barra espaciadora, me da la herramienta a mano y después aprieto control y ahí me da la herramienta zoom. ¿Ven? Pero me la da de manera provisoria. De modo que si suelto las 2 teclas, ¿ven? Vuelvo a tener la herramienta con la que estoy trabajando, que sería la herramienta de selección directa. ¿Ok? De la misma manera que si quiero acceder a la herramienta de selección sin tener que soltar la herramienta que estoy utilizando y hacer clic en la paleta de herramientas, simplemente con apretar control, ven que ya me da la herramienta de selección común. ¿Ven? Simplemente con mantener control apretado. O si quiero la herramienta a mano, aprieto la barra espaciadora y me da provisorio la herramienta a mano para moverme por el documento sin cambiar de herramienta en la paleta de herramientas. Bueno, perdonen que me fui por las ramas, vamos a crear el famoso piquito. Okay, así que ya saben cómo funciona la herramienta de selección directa, que me sirve para seleccionar vértices, entre otras cosas. Y vamos a ver cómo creamos nuevos vértices. Vieron que ya sabemos mover, manipular los 4 vértices que tenemos creados. ¿Cómo creo un vértice nuevo? Bueno, voy a utilizar la herramienta pluma. Es una herramienta que después le vamos a dedicar toda una clase porque es la herramienta que me da más libertad, me permite crear mis propias formas.
pero en este caso la voy a utilizar para modificar una forma que ya venía predibujada, como es este rectángulo. ¿Ok? La herramienta pluma, entonces, si me coloco sobre un vértice que ya está creado, ven que te pone un signo de menos, quiere decir que si haces clic ahí, te borra ese vértice. ¿Sí? En cambio, si te parás sobre una parte de la línea donde no hay ningún vértice, como acá, ven que te pone un signo de más, significa que si hago clic ahí me va a crear un nuevo vértice. Entonces, ahora con ese vértice ya creado, para crear el piquito, lo único que tengo que hacer es tirar de este vértice que tengo acá arriba y ya voy a tener ese piquito encima del rectángulo. ¿Ok? Entonces, para tirar del vértice, para poder seleccionar el vértice, tengo que de nuevo usar la herramienta de selección directa. Le hago clic en el vértice, ¿ven? Sé que está seleccionado porque está pintado, está relleno de color azul. Y ahora simplemente tiro de ese vértice hacia arriba, ¿ven? Y ven que ahí ya me creó el piquito que yo quería. Si les da miedo desviarme, porque yo quiero tirar del vértice solo en el eje vertical, pero no quiero tener ningún tipo de movimiento vertical, horizontal, mantengo apretado Shift y el vértice se mueve solo en ese eje, ¿ven? Nada, y ahí suelto y ya me quedó. Otra manera que tengo de controlarlo con precisión el movimiento es, como les comentaba hoy, ven, simplemente usando los cursores y no usando el ratón. ¿Ven? Y ahí puedo, lo mismo que si quiero hacer que el piquito, mover esto, ¿ven? Y así le controlo la forma a mi gusto. ¿Ok? Bueno, ya sabemos entonces cómo agregar el piquito en el rectángulo. Ahora lo que vamos a hacer es agregar otro texto con el precio, ¿ok? Y otro pequeño texto que va acá abajo, que no me acuerdo qué dice. A ver, dice nada. Este lorem ipsum es cuando no tenemos el texto definitivo. Para hacer un boceto usamos este texto de relleno, que es el lorem ipsum. Bueno, entonces vamos a poner el precio 2.999. Así que para agregar texto, de nuevo voy a usar la herramienta de texto. Lo puedo escribir directamente acá o lo puedo escribir afuera y después lo llevo. Ok, así que ponemos 2.999 espacio y el signo de pesos. Acá tenemos el texto, ya lo estoy escalando. Recuerden que para escalarlo tengo que tirar del borde con el botón izquierdo del ratón apretado, pero además mantengo apretado Shift para que no se deforme, ¿sí? Bueno, a ver el tamaño, vamos a probar, ya lo llevo para su posición definitiva, sería acá. Ahora en esta primera pieza estamos haciendo todo a ojo, no estamos midiendo nada, no sabemos ni lo que mide. No se preocupen que ya vamos a ver en otra clase todo el tema que tiene que ver con la regla, la retícula, en fin, todo lo que tiene que ver con el tamaño de las cosas, las proporciones. Ahora simplemente lo estamos recién empezando, así que lo hacemos medio a ojo, ¿ok? El color del texto, como verán, negro, desentona totalmente con la estética del banner, así que estaría bueno capturar un color mismo de la foto. Para eso voy a usar la herramienta cuentagotas, que todavía no usamos. Okay, la herramienta cuentagotas tiene muchos usos porque me sirve para capturar un estilo y aplicarlo en otro lado. Me serviría también, por ejemplo, para capturar un estilo con la tipografía. Pero en este caso lo voy a usar simplemente para capturar el color desde la foto. Así que selecciono donde quiero que se aplique el color, que sería el precio. Y con el cuentagotas, que ven que lo tengo acá en la paleta de herramientas, hago clic en la zona de la imagen donde quiero levantar el color. ¿Ven? Yo quiero que sea un color que armonice con la foto. Y entonces
lo voy a capturar mismo de la foto. Ok, es como un azul marino, lo dejamos así y nada, ya el color me quedó. Otra cosa con el tema de el espaciado entre los caracteres, para que me quede todavía más impactante el precio, es decir, más grande, poder utilizar un tamaño mayor en la tipografía, podemos juntar un poco lo que se llama el tracking, que es el espacio entre caracteres. Ven que por defecto viene, esto lo controlo en la paleta carácter. Por defecto viene en 0. Si yo le doy un valor positivo, significa que me va a separar más cada carácter, o un valor negativo las aprieta más. A veces en los títulos no queda mal apretarlas un poquito. Bueno, vamos a dejarlo acá. Ok, y eso me permite agrandarlo todavía más dentro de ese espacio que tenía. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a agregar, ya casi terminamos, vieron que era bastante fácil, y como con tan poquitas herramientas ya podemos crear un montón de piezas, vieron, porque como estamos haciendo este banner, podrían estar haciendo, no sé, la tapa de una revista o un póster. Bueno, acá abajo que iba Lorem Ipsum. Bueno, vamos a agregar este texto. De nuevo agarro la herramienta de texto, lo escribo afuera y después le doy el tamaño. Perdón, Lorem Ipsum. Ok. Y esto lo vamos a agregar acá abajo. Ven que estas guías inteligentes son muy útiles para alinear objetos. Yo, por ejemplo, quiero que me quede alineado con el precio, y ven que cuando me aparezca esta rayita color magenta significa que está perfectamente alineado. Y ahora lo quiero alinear del lado derecho, entonces lo voy a escalar. Recuerden siempre que hay que apretar Shift. ¿Ven? Tiro. Epa, no me avisa. Bueno, a ojo. Ahí. Ok, y el color, de nuevo, podría capturarlo de acá, pero no sería el mismo color exactamente que el precio, por lo tanto, no da. Así que vamos a, ¿cómo hago para exactamente este color poder usarlo acá abajo? Bueno, hay muchas maneras. Una bien fácil, ven, selecciono el precio, le doy doble clic en la paleta de colores y me copio el código del color, ven, que sería este de acá, lo copio, vengo para el otro objeto donde quiero aplicar ese color, en que me dice en la paleta de colores que es negro, le doy doble clic y acá donde va el código del color, pego el código del otro color, del azul marino, y ya me quedó en color azul marino. ¿Ok? Otra manera de hacerlo, vamos a retroceder, ahí, un poquito para adelante, ahí. Entonces, como les decía, para otra manera utilizo la paleta de muestras, que me permite la paleta de muestras. Recuerden que todas las paletas están siempre en ventana, ordenadas alfabéticamente. ¿Ok? La paleta de muestras te permite guardarte tus rellenos predilectos para usarlos cuando quieras. ¿Ves? Es esta paletita que tengo acá. Ya viene con un montón de colores predefinidos y de distintos rellenos, porque esta paleta no solo te permite guardarte un color sólido, sino que cualquier relleno, podría ser una gradiente, una textura, en fin. Nada, entonces, ven, lo que quiero es guardarme este color, lo arrastro para la paleta de muestras y ahí me quedó guardado. ¿Ok? Entonces, si lo quiero aplicar acá, simplemente hago clic acá en la paleta de muestras y lo aplico
donde yo quiero. ¿Ok? Bueno, de estas dos maneras entonces puedo guardarme colores para usarlos después. Ven que acá no se adapta mucho lo que dice el precio al espacio, a las proporciones de este, ¿cómo que se dice? De este globo de texto. Entonces tenemos que distribuir esto de manera que me quede, que no me sobre tanto blanco acá abajo. Así que ¿ven? Si yo simplemente utilizo la herramienta normal y redimensiono, en que me estaría deformando también de arriba. Entonces, para dejarlo exactamente como está de arriba, pero solo subir estos dos vértices, utilizo la herramienta de selección directa, selecciono estos dos vértices, ven, el de la izquierda y ahora el de la derecha, y ahora usando los cursores, ven, le doy clic para arriba, perdón, le pulso la flecha que va para arriba, el cursor, y ahí le controlo el tamaño. ¿Sí? Bueno, nada, ya tenemos esto, ya casi tenemos nuestro primer banner terminado. Otra cosa que es importante, después yo voy a querer, a los diseñadores les gusta mover las distintas piezas que tiene un diseño para encontrar la disposición más armoniosa. Entonces esto está compuesto por, esta pieza está compuesta por este fondo blanco, ¿verdad? Que tiene el piquito arriba, por el precio, por este otro texto. ¿Ok? Si yo lo quisiera mover, ¿ven? Se me desorganiza todo. Entonces, en este caso, estaría bueno que agrupar estos tres objetos para después poder moverlo con tranquilidad, que no se me va a desorganizar esto que es un diseño dentro del diseño, ¿verdad? Como un pequeño diseño dentro del banner. Así que lo que voy a hacer es seleccionar esos tres objetos, empezando por el fondo. Ven, utilizo la herramienta de selección común, clic en el fondo, ahora le doy, aprieto Shift para sumar objetos a la selección, sumo el precio y sumo el Lorem Ipsum que tiene abajo. ¿Ven? Ahora tengo los tres objetos seleccionados, toco con el botón derecho y pongo agrupar. ¿Ven? Y ahora esos tres objetos me quedaron agrupados, de modo que cuando muevo no se me desorganiza esa pieza y la puedo jugar y ver dónde lo coloco en el diseño que quede bien. ¿Ok? Si yo quisiera en el futuro, por ejemplo, modificar el precio, y esto está agrupado, tendría que, para modificarlo, desagruparlo. Ven que esto lo hago, también le hago clic con el botón izquierdo, toco con el botón derecho y acá, si es un grupo, en vez de agrupar, me pone desagrupar y ven que me quedó desagrupado y yo podría modificarlo. ¿Ok? Bueno, vamos a volver a agruparlo todo, así que selecciono las tres cosas de nuevo. ¿Ven? Doy clic con el botón derecho y pongo agrupar. Acuérdense que esto yo lo tengo acá en el botón derecho, pero si voy acá al menú objeto, también tengo las opciones agrupar y desagrupar, y también puedo hacerlo mediante esta combinación de teclas, ven, que te pone acá. Ok, no sé qué más comentarles con respecto a este tema de los grupos. Sí, que tengo la opción también de modificar un objeto dentro de un grupo sin tener que desagrupar, y para eso puedo usar la herramienta de selección directa. ¿Ven? La herramienta de selección directa yo les había comentado que tiene otros usos, otro sería este. ¿Ven? Ahora seleccioné esto, ¿ven? Y le podría, por ejemplo, cambiar el color. ¿Ven? Y se aplica solo en ese objeto y no tuve que desagrupar, porque
como les decía, estoy usando la herramienta de selección directa, ¿ok? Y no la herramienta de selección común. La herramienta de selección común te selecciona todo el grupo. Nada, solo me falta agregar entonces... perdón, también creo que faltaba como... Esto no está terminado, este ejemplo que les estoy mostrando. A ver, vamos a ver. Que acá tengo el trabajo terminado. Claro, el 15% off. Un circulito. Está bárbaro porque vamos a aprender a rotar el texto, a rotar un objeto. Así que, y me falta este texto que es debajo de Austria, tantos días, tantas noches, y acá abajo también falta otro texto. Así que, nada, vamos a acelerar. Perdonen, esto en realidad se los podría haber explicado en 2 minutos, pero estoy aprovechando para irles explicando un montón de cosas por el medio. Así que nada, vamos a agregar el 15% off, que simplemente es un círculo que adentro tiene ese texto. ¿Okay? Recuerden que la herramienta para dibujar círculos no la veo en la paleta de herramientas porque todas esas figuras básicas están donde está la herramienta rectángulo. Para que se desplieguen tengo que mantener apretado el botón izquierdo encima y ven que acá se despliega esta rama dentro de la paleta de herramientas y acá puedo elegir la herramienta elipse, que es la que me sirve para crear círculos. Lo voy a crear acá al costadito, el 15% off, después lo agrupo y lo coloco donde vaya, ¿ok? Así que nada, vamos a hacer un círculo. Un círculo sería un óvalo que tiene el mismo ancho que el mismo alto, o sea que mantengo apretado Shift para bloquear las proporciones. Y ven que acá estoy creando un círculo. Le cambiamos el color porque tenía que ser blanco. Y ahora vamos a agregarle el 15% off. El off va debajo del 15, así que lo hacemos así. Ponemos primero 15%, Enter. Y ahora todo con mayúscula escribo la palabra off. ¿Sí? Entonces esto vamos a llevarlo ya para donde va. Para el círculo. Ven que ya cuando el texto ya le aplica la última tipografía que yo dejé seleccionada en la paleta carácter. O sea, Illustrator se va acordando de lo que yo, de cómo voy seteando las distintas opciones, de modo que todo me queda exactamente en su lugar. Nada, ven que este texto no se ajusta bien a la forma del círculo porque tiene un interlineado demasiado exagerado, ¿verdad? Que no es adecuado para esto. Entonces, en la paletita carácter, ven que acá yo puedo controlar el interlineado, o sea, el espacio entre líneas. Ven que acá le estoy reduciendo el interlineado, de modo que aproximadamente lo veo de lejos y las dos palabras me tienen que formar como un cuadrado, ¿ven? Ahí. Un poquito se me fue la mano, ahí. Ok. Entonces me quedó acá el 15% off. Trato de que quede grande, pero lo más grande posible, pero que tampoco me quede demasiado cerca de los bordes, porque queda feo cuando le falta aire alrededor. Otra cosa, el 15% off, el 15 lo tenemos que centrar en el off, entonces voy acá a párrafo y ven que el texto está alineado a la izquierda y así hice que me quedara el 15 centrado en el off. Y si lo quisiera colocar exactamente en el centro del círculo, de nuevo, ven, utilizo estas guías inteligentes que me permiten alinearlo, ven que así lo estoy alineando en lo vertical, así me permite alinearlo en el centro horizontal y ahí ves que te confirma que está exactamente en el centro. Ya después vamos a ver otra paleta que se llama alinear, la paleta alinear, que es específica para este tipo de cosas, pero usando las guías inteligentes vieron que se puede centrar
perfectamente. De nuevo queremos acá aplicarle el color, ¿cómo que se llama? Azul marino, que tiene que estamos utilizando con el resto del texto. Así que vamos a la paletita muestras, que acá yo me había dejado el color este guardado, y le doy clic ahí. Vamos a dejarla abierta porque la estamos usando a cada rato. La puedo pegar acá abajo de la paleta. Epa. Ahí, ¿ven? Ahí me quedaron las dos paletitas pegadas. Son las dos paletas que estoy usando. A mí no me gusta tener muchas paletas abiertas porque me mareo. Y me gusta tener mucho espacio para trabajar lo más cómodo posible. Entonces voy abriendo solo las paletas que voy usando. Nada, entonces esta pieza ya la tenemos. Vamos a agrandarla un poquito más. Saben que además de Shift hay otro modificador que está muy bueno cuando se trata de redimensionar, que es también aprieto Alt, ¿ven? Y me conserva el centro. En que ahora cuando estoy escalando no solo mantiene las proporciones porque estoy apretando Shift, sino que al apretar Alt me mantiene el centro. Si yo no aprieto Alt, cuando escalo, lo que pasa es esto. Ven que te trae el objeto hacia donde vos estás tirando y los bordes, los lados opuestos quedan quietos. ¿Ok? En cambio, vamos a deshacer. En cambio, si además de Shift para mantener las proporciones mantenés apretado Alt, te conserva el centro. Y a veces es muy útil, como en este caso. Perfecto. Bueno, entonces esto ahora lo voy a agrupar. Selecciono las dos formas. Toco con el botón derecho y pongo agrupar. Para que no se me desorganice y poder colocarlo donde yo quiera. ¿Dónde lo quiero colocar? ¿Dónde iba esto? Iba debajo del precio. El precio me quedó mucho más grande que en el ejemplo. Vamos a subirlo un poquito. ¿Ven? Ahora estoy usando los cursores para subirlo solo en este eje. Vamos a escalarlo un poquitín. Ahora vamos a achicar el 15% off. Lo achicamos. Opa, me quedó demasiado chico. Y tendríamos que rotarlo. Si aprieto Shift, ven que voy rotando a 45 grados, pero en este caso sería demasiado. A ver. Ahí. Oh, perdón, no les mostré. Para rotar me tengo que parar, ven, en los ángulos, y cuando te pone esta forma en el puntero del ratón, significa que si arrastras, ahí es que podés rotar. ¿Sí? Bueno, vamos en lo que les decía, que después, a medida que voy colocando las distintas piezas, está bueno buscar la disposición y los tamaños que me parezcan adecuados. No solo los que mejor se adecúen a la estética, sino que tengo que ir jerarquizando, ¿verdad? Esto es el título, esto es lo primero que se tiene que leer. ¿Ok? Después se tiene que leer el precio. En cambio, hay textos que son casi como obligatorios, ¿verdad? Por ejemplo, no sé qué, del IVA, no sé cuánto, no sé qué, que casi que no queremos ni que se lean, y eso normalmente lo colocamos bien pequeñitos, por ejemplo, abajo. Me falta el texto que va abajo, que es un lorem ipsum también. A ver qué decía esto. Bueno, incluye billete aéreo y alojamiento, impuestos incluidos. ¿Ok? Vamos a ponerlo. Incluye billete aéreo. Bueno, en fin. Vamos a ponerlo. Incluye aéreo y alojamiento. Ay, perdón.
y impuestos incluidos. Ok, listo. Esto lo vamos a colocar acá abajo. Color blanco. Y vamos a utilizar una tipografía que sea menos pesada, igual que para este texto. Ahora este texto que forma parte de un objeto, le quiero cambiar la tipografía, lo tendría que haber hecho antes. Pero utilizo la herramienta de selección directa y ahora puedo modificarle en la tipografía sin que vamos a utilizar otro peso. Por ejemplo, a ver, medium. Vamos a escalarla también. Ok. Todo esto lo hice sin tener que desagrupar. ¿Saben qué? Me gustaba más con la otra tipografía, con la más pesada. No sé qué les parece a ustedes. En este caso, entonces vamos a retroceder. Y lo dejamos así. Pero este sí que vamos a utilizar para este texto una tipografía menos pesada. Esta que es medium. Ven que la guía inteligente me dijo que estaba alineado con los otros dos objetos. Y nada, ya tenemos el banner prácticamente terminado. Para ver bien el tema proporciones, todo eso, estaría bueno verlo un poquito más de lejos. Bueno, veo que está un poquito grande esto. Vamos a achicar. Agrandamos un poquito, pero no tanto el precio. Esto lo bajamos. Claro, el precio me está tapando. Está bueno colocar siempre las distintas piezas en un lugar que no interfieran con las partes importantes de la foto. Ven que la idea es dejar el pueblo sin taparlo y colocamos todos los distintos textos en zonas que en teoría no interfieren tanto con la lectura de la foto. Bueno, nada, ya está terminado. ¿Tá? Yo hice solo uno. Si quisiera hacer más, ustedes tienen que hacer 4. Podría, para ganar tiempo, por ejemplo, utilizar este mismo como plantilla para los demás. Ven, por ejemplo, hagan de cuenta que quiero hacer este otro, Venecia o Vietnam. A ver, Vietnam. Entonces me traigo la foto. Acá tengo en todas las fotos. Creo que es esta. A ver. Es esta. ¿Ven? Me traigo la foto. Que ya lo tengo terminado. Lo puedo dejar acá un costadito. Les voy a mostrar cómo duplicarlo. Para duplicarlo lo selecciono todo. ¿Ven? Mantengo apretado Alt y arrastro. Entonces ahora lo que arrastré sería una copia, ¿sí? Entonces ese ya lo dejo acá terminado. Incluso podría agruparlo para que no se me desorganice.
lo puedo achicar un poquito porque después podríamos poner los 4 en una hoja, los 4 en la hoja. Y acá, esto que estoy haciendo es para no tener que hacerlo todo desde cero, ¿ven? Porque lo único que varía sería la palabra, por ejemplo, en vez de Austria, en este caso va a Vietnam, sería otro precio, pero trato de aprovechar todo lo que puedo del diseño del banner anterior para ganar tiempo. ¿Ok? Entonces borro la foto, pongo la foto que quiero usar. Ven que la foto me la colocó por encima de todo lo que tenía, porque los objetos que vos vas creando después siempre te los coloca por encima. ¿Ok? Entonces, para mandarla para el fondo, la toco con el botón derecho, pongo voy a organizar y pongo enviar detrás. Y ven que acá me quedó ya prácticamente hecho el siguiente banner. ¿Tá? Así que eso que hacer 4 en realidad no les va a dar nada de trabajo, porque estamos utilizando el primero como plantilla para crear los demás. Ven, acá en vez de Austria iría Vietnam. ¿Sí? Vamos a hacer un poco más pequeño. Lo movemos un poquito para acá. Supongo que es importante. A veces no todas las fotos son iguales, así que tal vez en algunas tenga que mover un rótulo de un lado para otro, en fin. Pero nada, vieron que así en un segundo prácticamente ya hice el segundo banner. Así que nada, estoy seguro que van a ser los 4, ven, ya lo tengo listo. Lo achico, perdón, lo duplico para que me quede siempre una plantilla en el medio de la hoja. Para duplicarlo, recuerden que mantengo apretado Alt, arrastro, ¿ven? Y ahí ya saqué una copia, la dejé más pequeñita. Ya tengo 2, Austria y Vietnam. Y ahora sería cuestión de traer la siguiente foto y hacer el siguiente. Pero nada, terminamos por acá. Espero que les haya sido útil este tutorial. Les voy a dejar en la descripción del video links a bancos de imágenes para que puedan buscar sus propias fotos si no quieren utilizar las mismas que yo. Y nada, espero que puedan hacer el ejercicio y nos vemos la próxima. Chao.